7 de la mañana, 27 minutos. Gracias por acompañarnos. El Tribunal Penal de Apelación analiza la sentencia de primera instancia dictada al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y otras 5 personas por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht en el país. De los 9 sentenciados el pasado mes de diciembre por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, 6 presentaron su apelación al fallo, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Ambos poseen una pena de 6 años. Los abogados de los procesados presentaron en la diligencia de este miércoles ante el tribunal presidido por el conjuez nacional David Hacho una serie de circunstancias que para ellos anularían el proceso. La sentencia de primer nivel se dictó con 2 artículos del Código Penal derogado, del Código Penal de 1971. Es decir, se condenó a Jorge Glass de forma injusta, ilegal e inconstitucional con 2 artículos derogados. Todos coincidieron en que no debería existir una reparación integral, puesto que el delito de asociación ilícita es abstracto. La sentencia de primera instancia dictaminó un pago de $33.5 millones como reparación. A decir del ex segundo mandatario, se trataría de una persecución política. Miren todo el tiempo que ha pasado y hasta ahora han podido presentar una prueba en mi contra. Y no porque Glass es vivo, sino porque Glass es inocente. Esto es judicialización de la política, igual es lo que pasa en Brasil. César Montufa, en su calidad de acusador particular, también presentó apelación en este caso. Para nosotros son $7 millones que tiene que devolver por este juicio. Solo por este juicio Jorge Glass. De su lado, Fiscalía reiteró la calidad de autores del delito de los implicados y su vinculación en la trama de sobornos de Odebrecht en el país. La Fiscalía solicitó que se ratifique la sentencia y obviamente que se sostenga la decisión del Tribunal Inferior, que en este caso dictó la declaración de la culpabilidad de todos los procesados. Una vez escuchados los argumentos, el tribunal debatirá su resolución y en los próximos días dará a conocer su decisión. Durante toda esta jornada, un grupo de personas se concentró en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia para expresar su apoyo al ex segundo mandatario. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana, 29 minutos. Ustedes lo han visto. Es el tema de nuestra próxima entrevista con César Montúfar, a quien agradecemos estar aquí en Primera Impresión. ¿Qué cabe esperar de este proceso? Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Cabe la ratificación de la sentencia en términos de la culpabilidad de todos los procesados, pero particularmente del ex vicepresidente Jorge Glass. En el caso nuestro, yo realicé 2 apelaciones de la sentencia por 2 motivos. El uno tiene que ver con la reparación integral. No es suficiente con que cumplan prisión. El pueblo ecuatoriano ha sido seriamente afectado, el Estado ecuatoriano, de acuerdo a esta sentencia, en $33.5 millones. Y en la sentencia de primera instancia no se individualiza la responsabilidad en términos de cuál va a ser la reparación que cada uno de los procesados, de los sentenciados, en este caso, tiene que realizar al Estado ecuatoriano. Permítame, tratemos de entender dónde está ese dinero, estos 33 millones, ¿y a quién pertenecen hoy por hoy? A ver, estos 33.5 millones fueron entregados por la empresa Odebrecht a través de empresas ecuatorianas, con las cuales tenía relación comercial o relación como contratista. Estos a su vez entregaban a funcionarios de Odebrecht para que entregaran a funcionarios ecuatorianos. Esa es la primera. Otros dineros fueron depositados en otros países, en paraísos fiscales, empresas fantasmas, igualmente para que fueran transferidos a otras empresas, en este caso ecuatorianas, para que igualmente sean entregados a funcionarios ecuatorianos. Todo esto es lo que consta en el proceso. Eso fue lo que fue probado en el juicio. En el juicio fue probado que hubo $33.5 millones. En el caso particular de Jorge Glass y de su tío Ricardo Rivera, lo que se comprobó, porque aquí el señor Glass sigue diciendo que no hay pruebas, y eso es casi es un cinismo, porque en realidad están todas las pruebas, no solamente para acusarlo y sentenciarlo por asociación ilícita, sino por otros delitos. En el caso de la pareja, digamos, Espinel-Rivera, porque Glass Espinel recibió a través de su tío Ricardo Rivera, se contabilizaron $16.100.000 de recepción. Pero entendemos que eso estaba en las cuentas de Rivera. Eso fue entregado a Rivera en efectivo gran parte, porque aquí hay un problema también de que se entregó en efectivo, o fue entregado a través de esta empresa Glory International, que fue una empresa fantasma
que, a través de la cual se hicieron las transacciones. De esos 100 mil millones de dólares, el señor Tomislav Topic, principal de Telconet, devolvió 2 millones de dólares. En realidad, entonces, son 14 millones 100 mil dólares. Lo que nosotros apelamos es que de esos 14 millones 100 mil dólares tiene que individualizarse, es decir, ¿cuánto va a pagar Rivera? ¿Cuánto va a pagar Glass? Y al menos Jorge Glass tiene que pagar la mitad. 7 millones 50 mil dólares es lo que le correspondería a Jorge Glass de entregar. Nosotros apelamos para que en la sentencia conste de manera individualizada el valor que tiene que devolver, porque evidentemente nuestra tesis es que no es suficiente con que el señor ex vicepresidente Jorge Glass esté en prisión, tiene que devolver al Estado ecuatoriano, es decir, 6 años, él saldrá en ese tiempo a la libertad. ¿Y qué sucede? El Estado ecuatoriano habrá recuperado nada. Es el primer punto de la sentencia. Pero no se presumía que el tío de Jorge Glass era su testaferro y que por lo tanto era el tenedor de estos recursos. Entonces el señor Rivera debería entonces decir que él no responder recibió por los 14 millones 100 mil, dice usted. No, él debería decir, entonces no me corresponde pagar 7 millones 100 mil y todo le corresponde pagar al señor Jorge Glass, a quien yo le transferí todos sus recursos. Entonces, ahí tiene que aclararse. Por eso es que es importante la individualización, porque solo de esa manera los implicados, los que tienen que devolver, van a ponerse a decir, bueno, en realidad, esto yo hice con este dinero que recibí de manera injustificada, ilegítima, ilegal, esto. Es decir, yo entregué al vicepresidente. Entonces, esa es la necesidad de que se individualice, porque si es que no se individualiza y queda absolutamente en el aire, entonces no va a haber cómo por parte del Estado ecuatoriano cobrar esos recursos. Pero la pregunta es si hay cómo en este momento, porque el tema de los recursos de la corrupción saltó nuevamente a la palestra a partir de la intervención del presidente de la República el pasado jueves. Y la carencia de una ley de extinción de dominio, que es parte del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. ¿No hace falta normatividad para lograr esto? Bueno, no hace eso. Bueno, evidentemente que esta ley de extinción de dominio va a ayudar muchísimo, pero creo que hay los suficientes instrumentos internacionales para que se pueda completar una investigación y el Ecuador pueda determinar, o el Estado ecuatoriano pueda determinar en dónde están esos recursos y se pueda devolver. Pero al menos en la sentencia tiene que constar. Yo creo que el primer plazo es que conste en la sentencia. Por eso es que nosotros apelamos en esta parte de que la reparación de 33.5 millones tiene que ser individualizada y que al señor Glass, al menos por este juicio, le correspondería 7 millones 50 mil. Ese es uno de los aspectos de su apelación. Ese es uno de los aspectos de la apelación, porque consideramos que si es que no se individualiza, no va a haber camino para poder recuperar esos recursos, que es fundamental que se recuperen. Pero también tiene que ver con la determinación de responsabilidades. Por supuesto. Entre ambos imputados. Pero evidentemente, tiene que haber una determinación, tiene una ratificación de la sentencia, pero además tiene que haber una individualización de la reparación que le corresponde a cada uno. En este caso, nosotros sostenemos que Jorge Glass, al menos por este juicio, tiene que devolver 7 millones 50 mil. ¿Por qué insisto por este juicio? Porque en realidad hay otros procesos, está el de cohecho, el lavado de activos, peculado que tendrá que abrirse en algún momento, que podrá servir para que el Estado ecuatoriano determine un monto mucho más. Pero ¿por qué no se puede proceder todavía con peculado? Porque falta el informe de procedibilidad de la Contraloría. Ese es uno de los grandes temas que debe investigarse, el por qué en la reforma que se estableció con el nuevo Código Integral Penal de 2014, y para eso ya hubo una resolución de la Corte Nacional de Justicia, se determinó que para que la Fiscalía pueda investigar temas de peculado se requiere un informe de procedibilidad. Mientras no existe este informe... Más bien la pregunta que cabe es ¿por qué la Contraloría en estos últimos días no ha presentado un documento al respecto? Bueno, yo creo que en realidad porque en este momento hay el tema de asociación ilícita y faltará hacer un análisis, y creo que las investigaciones que tienen que seguir tienen que apuntar a eso, y a lo específico de cada uno de los proyectos. Yo creo que, por ejemplo, aquí hay un tema importante, porque habiendo sido Carlos Polit parte de esta asociación ilícita, recordemos que él es uno de los acusados, que no ha sido juzgado porque está en ausencia, y asociación ilícita es un delito que para ser juzgado requiere la presencia del procesado. Él fue parte de este proceso, entonces aquí se entiende claramente el por qué hasta ahora no hay informes de procedibilidad en términos de persecución penal en los 5 proyectos
que se investigan en este juicio de Odebrecht. Esperaríamos que se puedan reabrir esas investigaciones y que Contraloría proceda inmediatamente a entregar los informes de procedibilidad. El segundo argumento de su apelación. Segundo argumento de mi apelación tiene que ver con los otros juicios, con los otros procesos de investigación. En la sentencia se mencionan 8 delitos adicionales. Peculado, sí, se menciona así, cohecho, testaferrismo, lavado de activos, delincuencia organizada, tráfico de influencias. La sentencia recomienda a la Fiscalía abrir investigaciones Exactamente, sobre eso. pero eso no está claramente especificado como algo obligatorio. Nosotros planteamos, porque fue una propuesta que realicé como acusador particular, que se basara esta determinación, esta obligatoriedad en el artículo 623 del Código Integral Penal, que habla de la figura de la infracción diversa. Y eso tiene que ver con lo que Jorge Glass menciona. Aquí en este juicio, con lo poco que salió de la cooperación, porque eso es importante, de la enorme cantidad de información que Brasil, que Estados Unidos, que Panamá entregaron a la Fiscalía ecuatoriana, fue muy poco lo que se exhibió en este juicio. Todo eso todavía se mantiene en reserva por parte de la Fiscalía. Pero de lo poco que apareció, no solo que se comprobó asociación ilícita, sino que hay elementos para todos estos delitos que menciono. Es absolutamente falso lo que dice Jorge Glass, de que no hay pruebas. No solamente que hay pruebas para asociación ilícita, sino para 8 delitos adicionales. ¿Y qué pretende usted ahora entonces? Yo pretendo que todo eso se articule en un solo proceso, porque la estrategia del exfiscal Carlos Vaca Mancheno, que aparentemente era diligente de abrir múltiples investigaciones. Vaca Mancheno dice, o menciona, y posiblemente es cierto, que abrió más de 30 investigaciones a partir del juicio de asociación ilícita. Es que la Fiscalía tiene, digamos, un pandemonium, digamos, tiene 30 diferentes carpetas, 30 diferentes fiscales ocupados de 30 diferentes investigaciones sobre el mismo tema, porque todos están relacionados. Entonces, lo que nosotros proponemos es que todo sea llevado adelante, sea investigado dentro de un solo proceso. ¿Y eso jurídicamente es posible? Absolutamente posible. Y además, debe ser juzgado dentro de un solo juicio. Por eso es que nosotros presentamos, yo presenté el 5 de marzo, una denuncia por delincuencia organizada, acusando en primer lugar al expresidente Rafael Correa, porque la estrategia que nosotros consideramos es la óptima para Fiscalía, es que todo se investigue y todo se juzgue como un solo delito, o sea, no como un solo delito, sino en un solo proceso, que se realice una investigación articulada, porque lo que ocurrió en este caso, y si se investiga como tráfico de influencias, no puede ser desvinculado de cohecho, concusión. Ahora, si el juez lo considera favorablemente, este pedido que usted hace, ¿qué debería producirse en consecuencia? O sea, tiene que producirse, nosotros esperamos, que se articulen todas estas investigaciones. Y que ¿En manos de quién? ¿De la Fiscalía? De la Fiscalía, por supuesto. Y tiene que producirse el hecho de que, por lo tanto, se vinculen a otras personas. Tiene que vincularse al expresidente Rafael Correa, porque él era la cabeza de toda esta organización delincuencial. Tiene que vincularse al exsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Pero eso que acaba de decir tiene que ser probado. Pero tiene que vinculárselo para que se pueda investigar. Es decir, Jorge Glass dijo, pero además en el juicio ya fue probado. Jorge Glass dijo, y además dijo en su testimonio el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, que Rafael Correa estaba plenamente informado de todo lo que ocurría con la relación entre Jorge Glass y Odebrecht. Incluso Jorge Glass dijo que él informaba al expresidente Correa 7 días de la semana, 24 horas al día. Es decir, entonces, eso merece que él se haya vinculado a la investigación, al menos merecería aquello. ¿Para cuándo se espera una respuesta? Bueno, nosotros esperamos que la apelación se dé en las próximas semanas. Evidentemente que yo no veo otro camino que la ratificación de la sentencia. Ojalá también, esa es nuestra petición, la individualización de la reparación, que eso nos parece importante, para que entonces ya podamos avanzar en los otros procesos de investigación. La estrategia de defensa del ex vicepresidente Jorge Glass continúa construyendo la idea de que se trata de una conspiración internacional en contra de los líderes progresistas del continente. ¿Qué parecido hay entre el caso de Lula y el caso de Jorge Glass? Bueno, creo que son parte de una gran trama continental de corrupción que se evidenció, que salió a la luz por el proceso de Lava Jato de Brasil. Sin duda,
lo que aquí en el Ecuador llegó a ser público, a hacerse público y de conocimiento de la Fiscalía, no hubiera sido posible sin la cooperación de la Procuraduría General del Brasil. Insisto en que lo que se ha exhibido en este momento, hasta este momento, es una pequeña muestra de todo lo que se ha hecho. Fíjese algo, en el Ecuador hubo 11 exfuncionarios de Odebrecht que han sido procesados en Lavallato, 11, y apenas tenemos información de uno, de José Concienciado Santos. ¿Y por qué no tenemos información de los Porque 10 restantes? esa era la estrategia de Carlos Vaca Mancheno, de encubrimiento fundamentalmente al expresidente Correa. Fíjese que en el juicio en contra de Alexei Mosquera, que había una clarísima, en el tema Toachi Pilatón, una clarísima vinculación a dos testimonios de dos exfuncionarios de Odebrecht que según hay información, según se dice, yo no he leído, por eso no puedo afirmar en primera persona, se menciona directamente al expresidente Correa como parte del nexo de corrupción. Esos testimonios no fueron incluidos en el juicio. Si hubieran sido incluidos en el juicio, el expresidente Correa hubiera tenido que obligatoriamente ser vinculado. Entonces, ¿cree usted que el fiscal Pérez Reina en ese aspecto está en deuda? yo creo que no él, yo creo que la fiscalía dirigida por Vaca Mancheno, pero me parece que hay una gran oportunidad. Yo de lo que pude ver en esta última audiencia, que en la primera que tuve, conocí personalmente y le vi actuar al exfiscal, lo vi con determinación, lo vi con un gran conocimiento del proceso, y espero entonces que este camino hacia erradicar la impunidad con un fiscal independiente. O sea, creo que el país no está esperando un fiscal que tome una posición de persecución de ningún tipo, sino un fiscal que con base en los elementos de convicción, en las pruebas que existan, tome las determinaciones que tenga que tomar. 7 de la mañana, 44 minutos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, César Montúfar, acusador particular del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hacemos una pausa, regresamos.